Entramos en este camino a la transformación que empezamos ya algunas semanas atrás. Estamos muy contentos de poder compartir este mensaje con todos ustedes y también con nuestras iglesias que se encuentran en la ciudad de Mérida. Creo que el día de ayer rompieron récords, ¿no es así? Escuché, leí y unas personas, amistades nuestras nos dijeron que ayer estaban con una sensación térmica, pero que rompió todos los récords. Les mandamos un abrazo, esperemos en Dios que hoy sea un día un poquito más fresco y también les mandamos un muy fuerte abrazo con mucho cariño a nuestra iglesia en la Ciudad de México, les queremos mucho y bueno, estamos felices de todos juntos poder hacer una misma iglesia de manera presencial, pero también de manera por las pantallas, estamos conectados en el mismo canal al mismo tiempo. Pues bien, el día de hoy vamos a continuar, como les decía, con esta serie que empezamos hace unas semanas y yo recuerdo que a algunas personas no nos encantaba la escuela, ¿se identifican? ¿Eran de los que no les gustaba la escuela? Sí, bueno, uno que otro, ¿no? También me acuerdo muy bien de esa sensación de nerviosismo que sentía cuando se aproximaban los exámenes finales. Precisamente era denotada por mi poco gusto hacia el estudio, ¿no? Y me acuerdo muy bien que yo tenía esa sensación y esa añoranza de decir, algún día esta tortura se va a acabar, ya no voy a tener que estudiar más. Cuando al fin salga de la escuela, ¿también les pasaba? No voy a tener que estudiar más. Para darme cuenta que lo que tuve que hacer fue estudiar más. El tema del estudio, como nos podemos dar cuenta, no es el más popular. Por eso es muy importante que pensemos esta mañana en por qué esta disciplina es tan importante. Fíjate, piénsalo así. Si tú una mañana despertaras y te sintieras un poquito mal y decidieras ir al médico, el médico te mandara a hacer estudios y estos estudios dieran con resultados adversos a tu salud, donde dijeran, no, es que ¿sabes qué? Tu azúcar está por los cielos y necesitas hacer algo inmediatamente porque si no, tu vida está corriendo riesgo. ¿Qué harías? ¿Sería sensato hacer cambios inmediatos, gracias mi amor, en tu estilo de vida o no? 1, 2, 3. Ay, esta tecnología rara. No, haríamos cambios inmediatos, ¿no es así? ¿Por qué? Porque evidentemente tu salud está en riesgo, ¿ok? Pero si tú pensaras, bueno, voy a empezar a dejar un poquito el azúcar porque quiero pues bajar un par de kilos y entrar en mis jeans favoritos, es probable que tu por qué no fuera lo suficientemente fuerte y como estamos acostumbrados, dejáramos la dieta, ¿no?, a los primeros días de iniciada. Sin embargo, si tu por qué estudiar es porque realmente quiero saber más de Dios para conocer su voluntad, para poder obedecerle y de esta manera llevarle el evangelio a otras personas que no conocen a Cristo y que ellos puedan ver a través de mi transformación que Dios ha hecho en mí, la capacidad que Él tiene de cambiar vidas por completo, ¿no sería importante tu por qué? Porque Él te ha transformado y Él puede utilizarte para transformar a otras personas. Personas incluso, definitivamente, que amas. Imagínense qué bonito es cuando en tu casa, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tus padres ven una verdadera transformación en ti. Más allá de bonito, es poderoso. Porque esas personas dicen, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Compárteme, ¿no? Cuando empezamos a entender este tipo de cosas, entonces decimos, ese es un porqué poderoso que vale la pena llevarlo a cabo. Es por eso que el estudio es fundamental para la vida espiritual. ¿Saben por qué? Porque aquí es justo donde se vive la transformación, ¿ok? Vamos a ponernos en manos de Dios. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, por esta mañana en la cual podemos aprender un poquito más acerca de tu palabra. Estamos seguros que de poner atención, de creer en estas poderosas verdades, Señor, nosotros continuaremos con ese proceso de transformación que tú haces en nosotros, Señor. Permítanos tomar muy en cuenta este tema del estudio.
llevarlo a cabo, Señor, y salir de aquí con una convicción plena en nuestro corazón de la importancia de esta disciplina espiritual para que la empecemos a practicar en cuanto antes. Gracias por tanto, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, vamos al punto número 1 en tu programa, que trata acerca de la importancia del estudio de la Biblia. Recuerden que en el primer mensaje de la serie platicamos acerca de cómo las disciplinas espirituales son como un camino donde nosotros nos colocamos. ¿Para qué? Para que Dios haga esa transformación en nosotros, ¿ok? Ahora, ¿cuál sería el objetivo de esta disciplina del estudio? Evidentemente, cuando estamos estudiando, queremos conocer a Dios, ¿no? Y a través de ese conocimiento de Dios también estamos trabajando en nuestra relación con Él. Si nosotros conocemos a Dios y tenemos una relación con Él, entonces evidentemente Él nos va a transformar. Pero ¿cómo se logra esto? Esto se logra reemplazando los viejos hábitos de tu forma de pensar. Es por eso que Dios va a transformar tus pensamientos. ¿A dónde va Dios? A la raíz. Porque de la raíz puede haber una transformación. Fíjate, ¿dónde se encuentra la raíz en este tema? Precisamente en tus pensamientos. ¿Por qué? Porque de tus pensamientos van a salir tus emociones. De tus emociones, estas se van a convertir en acciones. Y las acciones se van a convertir en los resultados de tu vida. Fíjate, Pablo nos va a decir lo siguiente en Romanos 12:2. Este es un versículo muy famoso y le vamos a sacar un buen provecho esta mañana. Dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Me gustaría que imaginaras su mente como una casa que te acaban de regalar, ¿ok? Es una casa muy bonita, con espacios increíbles, y ha sido cableada con la mejor tecnología de punta. Tiene fibra óptica, es una casa evidentemente inteligente, es una casa con un potencial tremendo. Sin embargo, esa casa está vacía. Dentro de la casa no hay absolutamente nada. Tu responsabilidad es llenar esa casa. Así que a través de tu vida, tú has ido metiendo cosas en la casa, ¿ok? Estas se pueden traducir mediante pensamientos, filosofías, ideas, mentiras, cosas que te dijeron de chiquito, ¿ok? ¿Van conmigo hasta aquí? Ahora, una vez que tú conoces a Cristo, Él va a hacer una remodelación. Y lo que va a hacer Jesucristo es sacar todo lo viejo para meter todo lo nuevo. Va a sacar esas mentiras, esas filosofías, esas ideas, esas cosas que te hacían tanto ruido y que no te permitían avanzar, que no te permitían tener buenas relaciones, que no te permitían gozar del amor de Dios, evidentemente. Y ahora Él se va a instaurar ahí. Incluso tal vez tenga que derribar algunos muros que tú construiste adentro de la casa. Eso es exactamente lo que Él va a hacer. Va a remodelar tu mente, dándote identidad, dándote propósito y dándote un destino. Ahora, ¿cómo sucede esa renovación? Con la palabra de Dios. Vayamos rápidamente a Hebreos 4, 12 y 13. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Como nos acabamos de dar cuenta, la palabra de Dios entra hasta lo más profundo de ti, revelándote lo que hay en ti. Evidentemente Dios ve todo eso, Dios te conoce a la perfección, Dios sabe qué hay adentro de ti. Sin embargo, muchas veces ni tú ni yo sabemos lo que hay dentro de nosotros. Y necesitamos la palabra de Dios para tener esa palabra que nos va a confrontar con nosotros mismos. Esa palabra que nos va a abrir los ojos ante la verdad de lo que pensamos y de lo que deberíamos de pensar. Por eso Jesús dijo en Juan 8:32 lo siguiente: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Resulta que sin el conocimiento de la palabra de Dios no podemos ser realmente libres. ¿Se dan cuenta? Somos esclavos.
Es por eso que necesitamos tanto de la palabra de Dios, porque Él es el único que nos va a poder dar libertad, y su palabra es una poderosa herramienta. Ahora, esa es la importancia del estudio. Pero ¿qué es el estudio? El estudio es una experiencia específica en la cual, a través del análisis ordenado de la palabra de Dios, hacemos que nuestro proceso de pensamiento se mueva en dirección ¿a dónde? Al carácter de Jesús. Como nos podemos dar cuenta, esta no es simplemente una actividad, esta es una experiencia específica que necesita ir en orden para generar los cambios que transforman tu vida y parecernos cada vez más a Jesucristo. ¿Esos cambios son inmediatos? Jesucristo puede hacer milagros, ¿no es así? Claro que los puede hacer. Sin embargo, esto funciona más bien como un buen plan de alimentación. Piénsalo así: cuando tú empiezas a comer bien, no vas a ver cambios al siguiente día, ¿o sí? Vas a ver cambios de manera paulatina. Conforme van pasando los días y van pasando las semanas, te vas a empezar a sentir con mayor fuerza, te vas a empezar a sentir a lo mejor un poquito más claro de mente, de mejor humor, vas a empezar a sacarte todas estas enfermedades y esos achaques, ¿no? Va a haber un cambio en tu vida, pero lo vamos a ver de manera paulatina, no de forma instantánea. Con la Biblia es muy parecido. El efecto acumulado de tu exposición a la palabra de Dios te va transformando. Ahora, esto quiere decir que si yo leo mucho, entonces va a haber una transformación en mi vida. No confundamos el leer contra estudiar. Son cosas diferentes, no son lo mismo. Fíjense, la diferencia la podríamos ver así. Imagina que tú vas en una lancha a una isla. Hay diferentes maneras de llegar a esa isla. La primera es la más típica y la más común, ¿no? Te subes a la lancha y le dices: capitán, tengo prisa, así que vamos a toda velocidad. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados a hacer hoy en día? Vamos a toda velocidad en nuestro día a día. No importa el camino, lo que importa es llegar en cuanto antes a mi destino, ¿no es así? Bueno, puedes ir a toda velocidad, rápido, te vas agarrando de la lancha porque vas todo el tiempo brincoteando, ¿no? Llegas a tu destino, te bajas, listo. ¿Qué pasó en el camino? Pues la verdad es que no me di bien cuenta porque estaba tratando de no caerme al mar. La segunda forma de llegar a la isla es decirle al capitán: capitán, lléveme a la isla, por favor. Pero quiero ir despacito porque quiero apreciar el paisaje, quiero disfrutar del viaje, quiero ver el entorno. Esta es una experiencia diferente, porque en la primera es como cuando tú vas a toda velocidad a tu destino y simplemente sacas tu Biblia, la lees rapidísimo, pero no tiene mayor efecto en ti. De hecho, a los pocos minutos tú mismo te puedes preguntar: ¿y de qué se trató lo que leí? No, pues quién sabe, pero ya cumplí, ¿no? Cosa que hace muchísima gente. En la segunda ocasión es distinto. ¿Por qué? Porque ya vas apreciando el entorno, porque ya vamos un poquito más despacio, porque vamos disfrutando de lo que hay a nuestro alrededor. Esto es cuando leemos nuestra Biblia, pero lo hacemos de una manera con calma, no hay prisa. ¿Cuál es la prisa de leer la Biblia? De repente alguien escucha estos mensajes y dice: quiero leer toda mi Biblia en 3 meses. Es larga, ¿no? ¿Qué chiste tiene leerla en 3 meses? Nada más andar de presumido: yo ya leí toda mi Biblia. No, ese no es el objetivo. El objetivo es permitir que la palabra de Dios nos transforme, y para eso necesitamos ir despacio. Sin embargo, hay otra manera de llegar a la isla, y esta es decirle al capitán: capitán, a medio camino me gustaría que usted parara la lancha, tirara el ancla, porque me voy a poner mi tanque de buceo, mi máscara, y me voy a meter a la profundidad del mar. ¿Cuál es la diferencia? Toda. Porque en la profundidad nunca vas a ver lo que estabas viendo arriba, ¿te das cuenta? Arriba tenías una buena experiencia cuando ibas despacito, podías ver ciertas cosas, pero nunca comparado a cuando estás buceando en las profundidades del mar. Estudiar la palabra es hacer eso, es detenernos, bajarnos, ponernos nuestro tanque de buceo e ir a las profundidades de la palabra para descubrir lo que Dios nos está enseñando. Leer es recorrer en orden la palabra de Dios, y por supuesto que es necesario, pero el estudio es sumergirnos en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver rápidamente algunos métodos para estudiar la Biblia. Fíjense, podemos encontrar diferentes métodos para hacerlo. Podríamos estudiar la Biblia a través de los personajes principales de la Biblia, ¿no? Podríamos ir a descubrir los tesoros que encontramos en la vida de José el soñador, ¿no? Y encontrar un contraste entre mi carácter
y el de él, ver que cuando él era un jovencito inmaduro, era una persona arrogante, era una persona presumida, era una persona que pagó caro esa presunción y esa arrogancia ante su familia, ¿no? Y todo lo que Dios fue haciendo a través de las experiencias que le permitió vivir Dios para al final de cuentas transformarlo en el gran hombre que llegó a ser. ¿Qué tal Daniel? Este hombre que nunca negó a Dios a pesar de que su vida corría riesgo, porque el rey había decretado que no podían adorar a nadie más que al rey. Y Daniel seguía orándole y adorándole al único Dios del universo, y corría riesgo su vida, y no solamente de que se lo mataran, sino de cómo lo iban a matar. Lo iban a aventar al foso de los leones, y lo aventaron. ¿Cuántos tesoros no encontramos en la vida de Daniel? Podemos estudiar la vida de Moisés, la vida evidentemente de Jesucristo, la vida de tantos personajes dentro de la Biblia que nos enseñan tanto. Podríamos estudiar la Biblia de esa manera. También podríamos estudiar las parábolas que enseñó Jesucristo. Estas historias repletas de una enseñanza tan profunda que pueden transformar nuestra vida. Podríamos estudiar las palabras de Jesús. Hay algunas Biblias que de hecho las palabras de Jesús vienen en rojo, ¿las han visto? Entonces ir estudiando todo lo que dijo Jesucristo evidentemente es interesantísimo, transformador, renovador, nos cambia para siempre. Podríamos estudiar también libro por libro. Tú puedes decir, bueno, yo voy a leer la Biblia, ¿no?, de Génesis a Apocalipsis. Puedes creer que ese es el orden de la Biblia, pero no está en orden. Entonces otra manera de estudiar la Biblia sería realmente por cronología, decir, a ver cuáles fueron los primeros libros, quiero ver la secuencia, cómo van, ¿no? Y ahora sí la voy a estudiar por orden. Puedes estudiar también la Biblia enfocándote solamente en los evangelios. Que ojo, aquí viene un comercial. Si tú apenas vas a empezar a leer tu Biblia, yo te sugiero que este sea tu comienzo por medio de los evangelios, que los encontramos en el Nuevo Testamento. Y los evangelios van a hablar acerca precisamente de la vida de Jesús, del carácter de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Para arrancar es, desde mi punto de vista, lo mejor. Como se pueden dar cuenta, hay muchas formas de empezar a estudiar la Biblia. Como vimos, personajes principales, parábolas, las palabras de Jesús, libro por libro, los evangelios, temas en específico acerca del matrimonio, del dinero, ¿no?, de los hijos, de la crianza, de la iglesia, del bautismo, de las doctrinas, un montón de información que podemos ir aprendiendo. Ahora, ¿cuáles son las claves para estudiar la Biblia? Miren, el primer obstáculo que enfrentamos es darnos cuenta de que muchas veces no sabemos estudiar. Entonces, esta mañana, ¿qué creen? Vamos a aprender a estudiar. Y para eso vamos con el inciso A en tu programa. Empecemos con la examinación. Cuando ustedes van al médico, ¿qué es lo primero que hace el médico? El médico te interroga, ¿no es así? Está empezando a saber y a tratar de indagar cuáles son, pues, las cosas por las cuales lo visitas, qué medicamentos has tomado en un pasado, qué es lo que estás sintiendo, y posteriormente te va a examinar, ¿no? Te va a hacer una auscultación. Entonces va a examinar tu cuerpo, va a escuchar tus pulmones, va a ver tu garganta, va a ver con una lamparita tus oídos, tu nariz, va a tocarte en algunas partes de tu cuerpo donde alguna glándula pueda estar inflamada. Y si es un buen médico, lo va a hacer de manera concentrada, ¿no? Él va a estar concentrado en lo que está haciendo, porque por medio de la concentración realmente esa examinación va a surtir efectos o no. Si no está concentrado, se le van a pasar muchas cosas. Él te va a examinar, pero lo tiene que hacer de una forma concentrada, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto para la Biblia? Lo que quiere decir es, tenemos que concentrarnos cuando leemos la Biblia. Estamos leyendo la palabra de Dios. Esto es grande, es importante. La palabra del Dios del universo, el que te creó, te diseñó, puso tantos sueños, tantas ilusiones en tu corazón, el que te conoce a la perfección. Y la verdad es que muchas veces estamos tan pocos interesados por su palabra y tan interesados por el Facebook y el Instagram, ¿no? que es un contraste en nuestra vida. No pelamos la palabra de Dios. Pero ¿qué tal está el chisme? ¿No? Ese está bien sabroso. Entonces tenemos que empezar a entender que estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo leerla? Yo te recomiendo que la leas despacito. Fíjate, cuando tú lees despacito la palabra de Dios, la empiezas a entender de una manera diferente. Y cuando la lees varias veces, y no estoy hablando cuando ya leíste de Génesis, Apocalipsis y vuelves a leer Génesis, porque en ese momento ya se te olvidó. Estoy hablando del estudio del capítulo o el pasaje que te toca. Supongamos que tú estás en Mateo 1:1
y lo lees varias veces. A la primera a lo mejor no te queda claro, pero a la segunda dices, esto empieza a tener sentido. Y a la tercera dices, claro, ya entendí. ¿No les ha pasado que cuando van al cine una vez ven la película y dicen, estuvo buena? ¿Pero a alguien de ustedes les gusta repetir películas? ¿Sí? Bueno, ¿no se sucede que cuando ven la película por segunda o tercera vez ven cosas que en la primera vez no se enteraron que estaban ahí? Esto es lo mismo con la Biblia. Cuando tú la lees despacito y varias veces, es exquisita, reveladora y transformadora. Ahora, después de examinar, tenemos que investigar. Necesitamos analizar el contexto en el que se encuentra lo que estás estudiando. Fíjense, vamos a suponer que vamos a empezar a leer la Biblia y tú vas a escoger Mateo. ¿Ok? Les traje algunas de mis Biblias y las cosas que yo utilizo. Perdón. Vamos a empezar a leer Mateo y yo necesito analizar un poquito acerca del contexto. Hay algunas Biblias que no traen nada de contexto, ¿no? Y simplemente está Mateo 1:1 y listo, y vámonos para adelante. Pero hay algunas otras Biblias, la gran mayoría, que ya traen información desde el encabezado prácticamente. Déjenme abrirla en la página que va. Por ejemplo, aquí yo ya tenía seleccionado Mateo y para entender un poquito del contexto, mi Biblia, esta no es mi Biblia de estudio, es la Biblia que utilizo generalmente, trae algunos datos importantes. Dice, ¿quién fue el autor? Bueno, Mateo era un recaudador de impuestos, ¿no? Entonces aquí ya de entrada sé que el autor es Mateo y a qué se dedicaba. Posteriormente me indica la fecha, que probablemente se escribió alrededor del 60 al 65, otras versiones dicen que alrededor del 70 después de Cristo. Y esto es muy importante porque cuando vamos un poquito más al fondo y nos enteramos qué estaba pasando en aquella época, entiendo mejor el contexto. Resulta que en el año 70 se había acabado de realizar una guerra muy fuerte en contra de los israelitas. Entonces se acababa la guerra, despedazaron la ciudad, despedazaron el templo y entonces Mateo le estaba escribiendo a personas que acababan de salir de una guerra que fue muy sangrienta y destructiva. ¿Se dan cuenta entonces cómo el contexto empieza a cambiar? Tú dices, entonces estaba escribiendo a las personas que estaban saliendo de una guerra. Obviamente el contexto era diferente. Ahora el propósito de Mateo era presentar a Jesús como el Mesías que trajo el reino de los cielos a la tierra. ¿Ok? Mi Biblia de estudio me lleva un poquito más allá y me indica que Mateo le estaba presentando el evangelio a Jesús como Mesías y el reino de los cielos, pero además le estaba hablando específicamente a los judíos que habían sido excomulgados de sus sinagogas porque habían decidido seguir a Jesucristo y creer en Él como el Hijo de Dios. Entonces, si se dan cuenta, Mateo le está hablando a gente que ha sido expulsada de su religión, de su forma de vida, porque ellos estaban completamente compenetrados, ¿no?, al templo, a su religión, a sus costumbres. Le está hablando a gente que ha hecho un cambio radical en sus creencias y en su forma de hacer la vida, que van a ser juzgados, que van a ser apartados, que van a ser discriminados. Esa es la audiencia de Mateo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, cuando yo empiezo a leer a Mateo, tengo una idea mucho más clara de a quién le está dirigiendo este mensaje y de qué se está tratando el mensaje. Es diferente entrar así, ¿no es así? Que nada más, pues a ver el evangelio de Mateo y dale. No, ya tengo un poquito de generalidades. Y lo mismo puede pasar cuando lo hago con personajes, ¿no? Cuando lo hago por personajes, el estudio, puedo ir a su genealogía, de quiénes eran hijos, de quiénes fueron sus hijos, ¿no?, quiénes fueron sus abuelos, en qué época vivieron, a qué se dedicaban, si eran agricultores, si eran pastores, si eran recaudadores de impuestos, si eran judíos, si eran gentiles, si eran romanos, quién eran, ¿ok? Y entonces puedo entender muchísimo mejor el contexto del personaje. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos entendiendo muchísimo mejor el libro, el personaje, la enseñanza, o sea, lo que hayas escogido estudiar. Y entonces todo empieza a tomar sentido y empezamos a entender. ¿Ok? Ahora, con esto en mente, ¿qué más podemos hacer para entender mejor nuestra Biblia y estudiarla de una manera más efectiva? Lo que podemos hacer es buscar otros pasajes o libros que le den luz a temas que estoy estudiando. Algo muy interesante es que la Biblia interpreta a la Biblia y los pasajes que no entiendo los contesta la misma Biblia, otros pasajes.
Entonces vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Vamos a Zacarías 3:9, no está en las pantallas ni en sus programas, se los voy a explicar muy rápido. Dice así: mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto, hay en ella 7 ojos, y en ella pondré una inscripción. En un solo día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces, cuando tú lees de ese versículo, dices: a ver, mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto, ¿hay en ella 7 ojos? ¿Me imagina que estás empezando a leer la Biblia y te topas con esto? ¿No? ¿De qué piedra está hablando? ¿Le puso una piedra para que se cayera? ¿Le puso una piedra que tenía 7 ojos? Estos eran piedras, eran simbolismos. ¿De qué está hablando? ¿No? Por eso mucha gente lee esto y dice: no le entiendo nada, la cierra y se va a ver Netflix, ¿no? Dice: a ver, voy a ver The Chosen, ahí lo explican mejor. No, vamos a la Biblia, ¿ok? Ahora, ¿qué quiere decir esa piedra? ¿Qué o quién es la piedra? La Biblia va a responder y lo vamos a encontrar en 1 de Pedro 2:4. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Entonces, ¿quién es la piedra? Jesús. Ahora, ¿qué son los 7 ojos? ¿Qué onda con eso? Vamos hasta Apocalipsis 5, versículo 6. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces encontramos que esos 7 ojos son 7 espíritus, ¿ok? Ahora, también nos habló Apocalipsis 5:6 del cordero y los ancianos a un cordero que estaba de pie. ¿Quién es el cordero? Otra vez vamos a la Biblia, Juan 1:36. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Entonces la Biblia está confirmando que el cordero, que la piedra es Jesucristo, ¿ok? Pero ¿qué son los 7 espíritus que representaban los 7 ojos? Todavía seguimos con esa incógnita, ¿verdad? Vamos a Isaías 11:1-2. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor, primer espíritu, reposará sobre él, el espíritu de sabiduría, segundo espíritu de entendimiento, tercer espíritu de consejo, cuarto de poder, quinto espíritu de conocimiento, 6, y del temor del Señor, 7. Jesús, quien es la roca y el cordero, tiene los 7 espíritus que acabamos de leer en Isaías 11. Qué maravilla, ¿no es así? La Biblia respondió todas las incógnitas que surgieron del primer pasaje. Y ahora tú puedes decir: bueno, pues sí, pero pues este es pastor, ¿no? ¿No? ¿Verdad que sí? ¿Y yo cómo le hago? Pues igual que uno. ¿Saben cómo? Estudiando. ¿Cómo? Con herramientas. Hay herramientas para poder llegar a las conclusiones de todo esto y de todas las dudas que tengas tú también. Fíjense, herramientas como cuáles. Yo hace ratito les presenté mi Biblia, que se utiliza para leer, para disfrutarla, para fundirte en ella cada día, ¿ok? Por eso está tan traqueteada. Pero les voy a enseñar una Biblia diferente que tengo. Esta Biblia es mi Biblia de estudio. Esta Biblia ya es otro boleto. Es una Biblia mucho más robusta, es una Biblia que tiene muchísimo más información y que me da muchísimo mayores detalles, ¿ok? Fíjense, para empezar, ahorita que yo les platicaba de Mateo, si yo me voy a Mateo, fíjense nada más la introducción, no sé si la alcancen a ver, ¿no? Esa es la introducción del libro de Mateo y esta es una partecita, porque hay como 10 hojas para atrás y unas cuantas hacia adelante, que me están hablando de todo lo que estaba ocurriendo cuando el libro de Mateo se escribió. No, me estaba hablando del escenario, de la ocasión, del propósito, de la historia, de las guerras, de Jerusalén. O sea, un contexto muchísimo más robusto. Pero no solamente eso, esta Biblia de estudio trae mapas, esta Biblia trae introducciones y desenlaces de los libros, esta Biblia trae estudios sobre cada palabra que estoy leyendo en la Biblia. Olvídense del tema en general, de la palabra. Cuando yo paso y dice Padre, me dice Padre, ¿no? ¿Y qué quiere decir la palabra Padre en ese contexto? El Mesías, ¿no? Mateo,
Levi, recaudador de impuestos, y me empieza a explicar cada una de las palabras. Es una maravilla. Y al final de la Biblia, en esta, puedes encontrar algo a lo que se le llama concordancia. Se las voy a mostrar de otra manera. Esta es una concordancia. ¿Sí, esta es la concordancia? No, este es un diccionario, espérense. Es como el mago. Y ahí viene una cosa, y ahí viene la otra. Aguas con quien se esté durmiendo, porque se las aviento. Y los voy a descalabrar. ¿Okay? Entonces, aquí está la concordancia. La concordancia algunas personas la pueden interpretar como un diccionario para encontrar versículos. Sí, efectivamente, nos sirve como un diccionario para encontrar versículos, pero también temas, también personajes, también otros versículos que sustenten otros versículos. Es una maravilla. Y por si fuera poco, ahora sí vamos al diccionario bíblico. Este diccionario bíblico, así como tu diccionario, que tú pones a ver, Google, ¿no? Describe tal, y te sale toda la descripción. Tú vas al diccionario bíblico y, por ejemplo, la abres en la palabra Jesús y bueno, trae también una cantidad de información espectacular. Y tú puedes aprender muchísimo más. Y tú puedes decir, ¿y yo voy a tener que andar con esa mochila roja de este tamaño por la calle para estudiar mi Biblia? ¿Qué crees? Todo lo tienes aquí. ¿Ustedes creen que yo utilizo todo esto? No, Chat GTP, escribe mi mensaje, chat. No, de ninguna manera. No, pero todo lo que encontramos en este lugar nos ayuda a encontrar todo lo que les estoy diciendo. Aquí tenemos concordancias, aquí tenemos diccionarios bíblicos, aquí tenemos Biblias de estudio, aquí tenemos un chorro de versiones diferentes de la Biblia que te van a enriquecer el estudio. ¿Ok? Entonces, está al alcance de todos. Y muchísimos de estos recursos son gratis, ni siquiera tienes que gastar. Entonces no hay como pretexto, ¿no? Decir, híjole, qué flojera, ve nada más todo eso. No, está al alcance de tu mano. Todo tiene que ver con tu hambre de querer aprender, tu hambre de querer tener una relación más profunda con Cristo. ¿Ok? Ahora, con todo esto ya en mente, vamos a la reflexión. ¿Qué es la reflexión? La reflexión es comprender la importancia y la aplicación del estudiado. Y es precisamente por eso el cómo inicié este mensaje, en tu por qué. La Biblia es importante. Sin la palabra de Dios estamos perdidos. De hecho, es el único lugar seguro que tiene la humanidad para ir a Él, para encontrar el norte verdadero, para saber hacia dónde ir. Sin la Biblia estamos completamente perdidos, solos, abatidos, derrotados. Pero con la palabra de Dios todo es posible. ¿La palabra de Dios transforma tu vida? Claro que sí. Y transforma la vida de los demás a tu alrededor. Siempre y cuando evidentemente no la utilices nada más para llenarte de conocimiento, sino para tener una relación con Él. ¿Okay? Es muy importante que no nos convirtamos precisamente en fariseos. Digamos, yo sé un montón de la Biblia. Y sí, mire, voltea a ver tu vida cómo está. Voltea a ver cómo tratas a los demás, ve cómo trataste a tu esposa en la mañana, a tus hijos, cómo te los agarras a gritos, cómo eres una persona impaciente, cómo no tienes dominio propio, cómo no tienes paz en tu corazón, cómo estás todo amargado. Pero eso sí, sabes un montón de la Biblia. ¿Sabes qué pasa con la gente a tu alrededor? Los alejas de la Biblia. La palabra de Dios debe de transformarte. Y para eso tienes que tener un corazón dispuesto. ¿Ok? Y aquí, ¿dónde está la diferencia para hacer esto? En la meditación. Luego vamos a tener un tema específico de esto, pero así por encimita para que se les vaya antojando. Resulta que la meditación es ponernos en manos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos dirija cuando estemos estudiando la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban un poquito más chiquitos, íbamos a algún parque, ¿no? Aquí en Cancún, pues algunos, bueno, yo creo que muchos de ustedes y muchos de los que nos están viendo en línea, tenemos parques impresionantes. ¿Han ido a Xcaret? Un Xcaret es una maravilla, es como el Disneylandia de México, ¿no es así? Y cuando nosotros llegábamos a Xcaret las primeras ocasiones con nuestros hijos, pues nosotros ya habíamos ido con anticipación. Ya hemos ido varias veces, porque además cuando vienen los de México, los de Mérida, los de Monterrey, los de otros lugares, quieren ir a Xcaret. Entonces ahí vamos otra vez todos los cancunenses como 50 veces, ¿no es así? Y cuando llegas ya conoces muy bien el parque. Cuando vas con tus hijos, tú como papá les muestras el lugar, ¿no? Y ahí los llevas contigo de la mano y miren, aquí está el río subterráneo, aquí vamos a dejar nuestra ropa y nos van a dar nuestro snorkel, vamos a ir por ese río, vamos a salir hasta allá, va a pasar un camioncito, luego vamos a ir al restaurante, vamos a conocer el aviario que está espectacular, los delfines están por allá, las caletas por acá.
O sea, tienes conocimiento del lugar, lo que hace que el viaje de tus hijos o de tus visitas sea muchísimo más enriquecedor, ¿no es así? Bueno, con la Biblia podemos ir acompañados del Dios del universo, del Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Y Él te va a dirigir en tu recorrido por esta aventura maravillosa. Te va a llevar literalmente de la mano y te va a decir, a ver, mira, vamos a empezar por aquí, esto se trata de esto, ¿no? Esto no lo entiendes ahorita, ten calma, luego lo vamos a entender y lo vamos a aprender mejor. Y para esto, lo que tenemos que hacer es ponernos en manos de Dios. Entonces, cuando empieces a leer tu Biblia, justo antes, ora, ponte en manos de Dios, ponte en manos del Espíritu Santo y pídele que Él te dé dirección. Fíjense lo que dice Juan 6:63. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios está viva. Entonces inicia pidiéndole dirección a Dios para que esa palabra viva impacte y transforme tu corazón. Juan 4:24. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces apelemos al Espíritu Santo para que Él sea quien nos dé dirección, ¿ok? Algo también que tenemos que tener en cuenta acerca del estudio de la Biblia es que este debería de ser combinado con el estudio de los sucesos de nuestra vida y de nuestra sociedad. ¿A qué me refiero con esto? A que si estudiamos la Biblia y somos observadores con lo que está pasando en nuestra vida y lo que está pasando en nuestro entorno, cuando tú leas la Biblia vas a decir, ¡ajá! Esto es justo para mí. Esto es justo lo que estoy sintiendo. Esta es justo mi batalla mental en este momento. Esto es lo que está pasando en la escuela de mis hijos. Esto es lo que está pasando en mi país. Esto es lo que está pasando en mi trabajo. Vas a decir, la Biblia me está hablando a mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está dando dirección y tú estás pensando en lo que está pasando en tu vida y en tu contexto y lo vas a poder relacionar fácilmente con la palabra de Dios. Y ya no lo vas a ver como un libro que dices, no hombre, es que este libro fue escrito hace cientos y cientos de años, es obsoleto, es abstracto, no me habla a mí, nada tiene que ver con mi vida. Todo tiene que ver con tu vida. Para nada es obsoleto, para nada es abstracto. Como acabamos de ver, este libro está vivo, es el único libro sobre la faz de la tierra que está vivo y donde encuentras el carácter del Dios creador del universo. Es poderoso. Otra sugerencia más para la reflexión y la comprensión. Esta es la paráfrasis. Esto quiere decir que tú escribas con tus propias palabras lo que dice un pasaje. Cuando tú escribes con tus propias palabras las cosas, inicia un proceso mental. Este proceso mental de alguna manera graba algunas cosas en tu mente y permite que las entiendas mejor. ¿Por qué? Porque las estás analizando simplemente para escribirlas e interpretarlas en tus palabras, ¿ok? Ahí te empieza a quedar claro lo que estás estudiando, ¿ok? Y por último, la memorización. Tienes de alguna manera que empezarte a aprender la palabra de Dios. Deuteronomio 11:18. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. La palabra de Dios es importante. Y tú puedes decir, es que yo tengo muy mala memoria, pero ¿cuántas canciones no te sabes? ¿No? Y ahí estás tarareando una bola de tonterías además, porque las que tienen mejores coros son las más tontas, ¿a poco no? ¿No? ¿Y por qué? Porque las estás escuchando y escuchando y escuchando y te las aprendes, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, pero es que la canción está movida y está sabrosa y la palabra la verdad es que me parece un poquito aburrida, pero no es así. Recuerda que estás memorizando la palabra de Dios y la palabra de Dios es tu arsenal para la batalla. Acuérdate que cada día de tu vida estamos en una batalla espiritual y en este momento está sucediendo. Y si tú vas a la batalla sin escudo, sin espada, sin metralleta, sin un cañón, pues ¿cómo te va a ir? Van a arrasar contigo. Y cuando llegue la batalla, te vas a sentir derrotado. Pero ¿qué tal cuando vas a la batalla y dices, híjole, me está yendo bien mal, las cosas están pintando muy feas, no, las cosas no están saliendo como quiero, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él. Y Él me da la fortaleza que tanto necesito. Y vamos a salir de esta porque Cristo vive en mí. ¿Qué tal cuando tienes miedo?
porque también las cosas están saliendo mal, porque a lo mejor tuviste un rompimiento en una relación, porque a lo mejor tus hijos están yendo a vivir lejos, yo qué sé, ¿no? Y recuerdas la palabra de Dios y dices, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios irá contigo a donde quiera que vayas, ¿no? Y dices, Dios está conmigo y está con mis hijos que ahorita están en China o en Timbuktu, y Él nunca los abandona. ¿Qué tal ese momento cuando te sientes solo o sola? Cuando estás triste, cuando sientes que todo está oscuro a tu alrededor y te acuerdas de ese versículo que decía, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Te abrazas de esa palabra de parte de Dios, la abrazas, la metes en tu corazón, la crees con fuerza y dices, claro, no estoy solo porque Dios está conmigo. Ahora, ¿cómo memorizo? Ponte creativo. Seamos creativos. ¿No lo fuimos en pandemia? En pandemia, en la casa, nos aprendimos todos los versículos que nunca antes nos habíamos aprendido con nuestros hijos. Teníamos demasiado tiempo. Y ahí sí, y yo me pongo de pechito. Como no teníamos nada que hacer, pues ahora sí vamos a leer la Biblia, ¿va? Fíjense qué incongruencia, así somos. Pero hoy tenemos que hacer el tiempo. ¿Y saben cómo nos aprendemos los versículos en casa? Palabra por palabra. No es tan difícil. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, ni te desanimes, y lo repite, de repente tienes 2, 3 palabras, más otras 3, tienes un versículo entero. Dirección del versículo, Josué 1:9. Listo. ¿No? Y los niños lo ocupan. Porque cuando tienen miedo, van a la palabra de Dios. Hace unos días recibimos unos folders de todos los trabajos que llevan durante el ciclo escolar nuestros hijos. Y hay muchos trabajos que no sabemos de ellos hasta que pasan un semestre o tal vez todo el ciclo escolar. Y nos llegó a nuestras manos sus trabajos, y uno de ellos le puso su maestra, a ver, ¿cómo te ves? ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿No? En el principio del ciclo escolar. Y puso cosas tan hermosas relacionadas a Dios. Puso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es tu misión en el mundo? Hacer discípulos en todas las naciones. Cuando lo estábamos leyendo, Jenny y yo, estábamos conmovidos porque vemos que la palabra de Dios tiene efectos radicales en el carácter de los niños, de los adultos, de toda nuestra familia. Pero tenemos que ir y enseñárselas. Porque créanme que mis hijos van a preferir 1000 veces más irse a jugar fútbol o ver la televisión que estar aprendiendo y memorizándose los versículos de la palabra, como tú y como yo. Para esto necesitamos ser intencionales. Ahora, ¿de qué depende la fortaleza de nuestra fe? Fíjense, en gran medida va a depender de qué tanto tiempo estoy inmerso en la fe y qué tanto tiempo estoy inmerso en los valores de este mundo. Cuando empezamos a este mensaje hace un ratito, yo puse esta bolsita de té en este vaso de agua. Hemos estado aquí aproximadamente 37 minutos. En esos 37 minutos, esta agua ha sido completamente transformada por el té, por esa bolsita de té. Esto sucedió porque ha pasado un tiempo ahí. Fíjense lo que va a pasar con esta otra. También tengo una bolsita de té, tengo un vaso, es lo mismo, es el mismo té, y lo voy a poner, lo voy a sumergir, y lo voy a sumergir, y lo sigo sumergiendo, y el agua apenas se está pintando de un color, porque el tiempo de inmersión del té ha sido muy distinto al de este. Su composición ha sido alterada, su sabor ha sido completamente transformado, su color es otro, nunca volverá a ser igual. La de esta, apenas. ¿A quién te pareces más? ¿A quién me parezco yo más? Soy de las personas que pasa suficiente tiempo frente a la palabra de Dios para que ésta me transforme para siempre y para que cuando lleguen los problemas, las tribulaciones, las grandes oportunidades, yo me mantenga firme en los principios de Dios. O bueno, pues apenitas la leo, paso rápidamente por ahí, tengo mucha prisa por llegar a mi destino, entonces
Cuando ya realmente llegan las tribulaciones, las oportunidades, los problemas, no sé cómo reaccionar. ¿A quién nos parecemos más? ¿Dónde estamos pasando más tiempo de nuestra vida? ¿Frente a la palabra de Dios o frente a la televisión? ¿Frente a personas que tienen a Cristo en su corazón o frente a personas que son súper mundanotas, que no hablan de otra cosa más que de cosas que nada tienen que ver con Cristo? ¿Hago mi vida con ese tipo de personas o hago mi vida con personas que están buscando a Cristo realmente? Y esto no quiere decir que ya no le hablemos al vecino, por supuesto, porque tenemos que ir a ser discípulos en todas las naciones, tenemos que ser luz y sal, y eso lo hacemos yendo a ellos. Pero es muy diferente ir a ellos, ¿no?, a hacer la vida por completo con ellos, porque entonces me empiezan a llenar de sus principios, de sus valores, de sus ideas. Y miren, que uno cambia hacia lo malo así, rapidísimo. Pero qué difícil es permanecer aquí, en el camino angosto, en el camino que lleva la vida, en el camino que nos transforma, en el camino que debemos de heredar a nuestros hijos. Aquí es donde debemos que estar. Solamente permaneciendo, estando, vamos a poder realmente aplicar la palabra de Dios, que es su último inciso, la aplicación. Esto quiere decir poner en práctica lo que he aprendido. Y todos los días vas a tener oportunidades para poner en práctica la palabra de Dios. En algún momento de nuestro matrimonio, mi esposa y yo tuvimos problemas. Ustedes podrán decir, ay, ¿a poco los pastores tienen problemas? ¿No? Y sabrosos, Una ocasión tuvimos una situación delicada y pues Jenny agarró mis cosas, me sacó mis maletas a la calle, preparó el coche para que yo me fuera de la casa. Se la creyeron. Estábamos en una situación muy complicada y tiempo atrás, me gustaría, Rodo, si me ayudas con la imagen. Esa no, esa mera. Tiempo atrás, en su casa, en una terracita, Jennifer se puso a dibujar y puso precisamente el versículo que más nos gusta en la familia, ¿no?, que es Josué 1:9. Y ahí lo puso muy bonito, lo escribió, pusimos un proyector para que nos saliera derecho y fue una semana muy bonita. Disfrutamos tanto hacer eso. Yo no tenía idea de que esos días iban a salvar mi matrimonio años después. Porque en ese momento en el cual estábamos tan enojados, tan complicados, yo tenía la decisión y la obligación de tomar una decisión. Y después de habernos peleado durante un tiempo, estábamos en esa terraza, justo abajo de ese versículo, y nos estábamos dando. Yo ya tenía el ojo medio cerrado, me estaba saliendo sangre de la nariz. Por supuesto que no. Pero estábamos peleándonos y yo tenía que tomar una decisión acerca del futuro de nuestro matrimonio. Y en ese momento volteé a ver el versículo que Jenny había escrito años antes. Lo leí, dije, vamos a luchar por nuestro matrimonio. La palabra de Dios nos rescató. La palabra de Dios reconstruyó nuestro matrimonio. La palabra de Dios nos salvó a nosotros y a nuestros hijos de mucho dolor. Esa es la palabra de Dios. Apliquémosla. Si la tienes fresca, si la tienes grabada en los postes y en los dinteles de tu casa, como dice la palabra, vas a poder recurrir a ella. Porque si no sabes qué hace uno, le hablas al amigote. Fíjate que me hizo que no sé qué. Ay, ya mandan a volar, no inventes, ¿no? ¿A poco no? Eso es lo que nos va a decir el mundo. ¿Pero qué te va a decir Dios? Cosas muy diferentes. Dios te va a llevar a luchar. Dios te va a llevar al sacrificio. Dios te va a llevar a morir a ti mismo. Dios te va a llevar a no tener miedo y ser valiente y luchar por las cosas que valen la pena. Para ello, tiene que estar grabada, tatuada en nuestra mente y en nuestro corazón. Salgamos de aquí con los motivos suficientes para que hagan del estudio un estilo verdadero de vida. Vamos a orar.
Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, por tu palabra. Sin ella estamos totalmente perdidos, Señor, y a pesar de que muchas veces la tenemos ahí en nuestra casa, dejamos que se llene de polvo, que se enmohezca, que se pudran esas Biblias, Señor. No permitas que eso nos pase más, sino todo lo contrario, que el día de hoy hayamos entendido el poder de tu palabra, Señor, y que estemos completamente dispuestos, que seamos obedientes, Señor, y que vayamos a tu palabra a buscar hacer tu voluntad, que vayamos ahí a buscarte a ti para obedecerte, Señor, para ser discípulos en todas las naciones, y que ese trabajo empiece en casa, que empiece hoy mismo, que el día de hoy empecemos a estudiar tu palabra, que vayamos despacito, Señor, que nos pongamos el tanque de buceo y nos metamos a la profundidad de tu palabra, Señor, y descubramos las verdades tan impactantes y tan transformadoras que están en esa palabra viva que tú dejaste para tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.